Listo. Nos vamos pues a iniciar esta tercera sesión de la Escuela de Diálogo Social. ¿Nos escuchan bien desde ahí las personas que están conectadas? Flor, Ernesto, buenas tardes. María, sí, buenas tardes. Víctor Roa de Barranquilla, perfecto el audio. Los compañeros de Colma Galera, los de las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo, muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidos, Juan Carlos, las personas que se conectan del Cauca, del Bichada, Arauca, Córdoba, que siempre están atentos a esta iniciativa de la Subdirección de Promoción de la Organización Social y la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo, que hemos denominado Escuela de Diálogo Social, transformando relaciones sociolaborales, con el objetivo de generar reflexiones, análisis, crítica desde el diálogo social, desde la interacción, desde buscando un equilibrio y una democracia laboral, de construcción de paz laboral. Algunos de nosotros, especialmente yo, vengo del mundo de los derechos humanos, entonces vengo de acompañar más al movimiento sindical desde los procesos de victimización que han venido, entonces por eso también tenemos un enfoque de construcción de paz muy fuerte en este proceso de la Escuela de Diálogo Social. Como ustedes saben, esta es la tercera sesión de este ciclo, que también tiene un formato diferente, un modelo particular, y es que como contertulios nos encontramos en Bogotá, y desde aquí, desde la sede de la CUD, agradeciendo a la directiva de la CUD, transmitimos para los participantes que son miembros del tripartismo, actores sociales, miembros del movimiento sindical, de algunos gremios, algunos empresarios, de los territorios de Colombia, de los diferentes departamentos que se inscriben por la plataforma Redal del lo que fue el Centro de Solidaridad, que pues siempre hemos hecho muy buena alianza con esta iniciativa de escuela, y a los que agradecemos mucho a la Redal y a la CUT por facilitarnos este espacio. En este tercer encuentro vamos a hablar. Cada espacio hemos venido avanzando en temas. Nuestro primer espacio fue hablar un poco de historia del movimiento sindical, de la historia de la organización, avances, retos, como lo que sacábamos de ese espejo retrovisor para aprender. En nuestra segunda sesión ya hablamos como de esos retos actuales que tenemos con los cambios en el mundo del trabajo que va a venir. Y hoy tenemos una conversación, cada vez vamos como arando un poco más profundo sobre la negociación sectorial o negociación por niveles, multinivel, donde, bueno, cuál es entonces, y nuestro objetivo de hoy es poder conversar y sacar reflexiones muy importantes. Bueno, este modelo de negociación genera, con un enfoque de derechos, siempre lo vamos a hablar en este espacio de un enfoque de derechos, y es genera garantías, cómo puede generar garantías para las trabajadoras y trabajadores, el modelo de negociación, las propuestas de negociación sectorial pueden generar realmente garantías de trabajo digno y decente, cuáles pueden ser las ventajas para las organizaciones sindicales, para los empleadores. Y para este reto de conversación de esta tarde, de jueves, que no sé por qué pinta como caluroso, y pinta con algunos temas que se nos ha dañado aquí, siempre afrontando situaciones se nos va el audio, se nos va el agua y todo, pero estamos acostumbrados a resolver. Hoy vamos a resolver, pues la vida es eso, ¿no? Resolver. Y a través del diálogo hoy vamos a resolvernos esos interrogantes. Entonces, hoy nos acompaña, bueno, nos falta una cuarta contertulia o panelista, pero nos acompañan abogadas y abogados de primer nivel. O sea, hoy va a ser como un poco jurídico y nos va a tocar no ser tan jurídicos, porque todos abogados y abogadas, por más que yo vengo del mundo de los derechos humanos, mi de formación profesional es de abogado. Es máster en literatura. Entonces, creo que... un doctorado en psicología. Muy bien. Vamos a hablar de otras cosas. Eso está muy bien, que podamos sacar otros talentos en este espacio, y podamos hablar desde esos otros talentos y desde las humanidades más bien que nos habitan. Las humanidades que nos habitan para afrontar este reto del mundo del trabajo, un mundo del trabajo que sabemos tiene desequilibrios, asimetrías, entonces cómo las podemos afrontar.
Entonces, le doy la bienvenida y las buenas tardes a nuestros abogados, nuestros doctores que acompañan el día de hoy, el doctor Carlos Guarnizo, laboralista, lleva mucho tiempo como asesor y negociador en el sector público y en el sector privado, muy conocido en la resolución de conflictos laborales y realmente un gran pedagogo también. Y aquí casi ustedes tienen unos perfiles muy parecidos, con visiones diferentes. Nos acompaña también el doctor Carlos Arturo Barco, profesor también, reconocido por su trabajo en Derecho Laboral, también con una experiencia en litigios y consultoría empresarial. Tiene un importante rol como socio y director del bufet Álvarez Liévano La Serna Abogados y fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de la Sala Laboral. Gracias. Y nos acompaña también el doctor Iván Camilo Jiménez, insisto, todos abogados, nosotros. Especialidad en Derecho Laboral y Seguridad Social, muy reconocido de su labor como profesor, investigador, observador, de tener unas gafas importantes en el mundo del trabajo, porque por fin hace el semillero también, uno de los semilleros de investigación de la Universidad Javeriana. Y bueno, nos hemos encontrado también en temas de diálogo social, en esa consultoría de SWP, y ese es que cómo el diálogo social está aportando a las relaciones sociolaborales. Y esperemos que nos pueda acompañar más adelante, que se le presentó un inconveniente de último minuto, también la doctora Mary Laura Perdomo. Ella es asesora del movimiento sindical, abogada laboralista y actual coordinadora regional para América Latina y el Caribe de la red ILAU. Con la bienvenida también a Nelson, que es uno de nuestros estudiantes, ella que siempre está, y Sofía, que nos acompañan también como invitados a estas sesiones también. Bienvenidos, y la participación está abierta tanto para ustedes como para quienes nos acompañan. Y aquí voy a aprovechar y voy a mandar al agua a mi compañera Elsa, que nos acompaña en la Escuela de Diálogo Social, pero que también es una persona que en el Ministerio ha estado acompañando la negociación colectiva en el sector público y también tendrá cosas que compartirnos frente a esos retos que tenemos en este tema. Entonces, bueno, sin más preámbulos y con la bienvenida para todas y todos, vámonos al apenas, nos íbamos a bienvenida. Andrea, qué pena, no sé si me escuches. Si quieres la quieres tirar. No, tranquila. Igual creo que nos están escuchando como bien porque nadie se queja. Hola. André, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, media hora se ve bien. Además se ve muy bien. La voz femenina dentro del panel de abogados. Bueno, nos vamos de una vez con nuestra primera, bueno, y en la dinámica cada uno de ustedes va a tener unos 5 minutos, máximo 6, para hacer una reflexión. Lo que queremos desde esta escuela, y cuando les hablamos de la invitación, no queremos tesis académicas, sino hacer reflexiones finalmente desde un enfoque de derechos y un enfoque humanista de cómo podemos generar garantías de derechos para las trabajadoras y trabajadores colombianos a partir de la negociación sectorial o negociación multinivel. Y esa es nuestra primera pregunta. ¿Puede la negociación sectorial multinivel, cómo puede? ¿Cuáles serían como los criterios mínimos para que sea garante de derechos para las trabajadoras y trabajadores? ¿Cómo quieren ustedes? Lo veo condescendiente con la edad. Yo quisiera iniciar haciendo una reflexión sobre por qué es necesaria la negociación colectiva multinivel y en particular la sectorial. Y creo que en el mundo en general y en el mundo del trabajo en particular hay ciertas situaciones que no se pueden abordar desde la dinámica tradicional de la negociación por empresa.
Déjenme contarles 3 o 4 historias. Aquí hay 3 alumnos míos y ya saben que cuando yo hablo en la universidad digo que más que un académico soy un contador de historias. En primer lugar, porque en buena medida en la gran empresa la productividad hoy es sectorial. Entonces, si ustedes miran el caso del banano, 150 bananeros se juntan en las comercializadoras internacionales, conviene una estructura de costos a medida que va aumentando la cadena de valor. Ahí hay un fenómeno de extracción de riqueza y al final la productividad no se da por cada una de las 150 empresas productoras de banano, sino del sector bananero en general, a través de las comercializadoras y con la promoción de uno. Entonces, si se quieren mejorar las condiciones, pues hay que hacerlo desde otra dinámica de la negociación sectorial, que ya se hace, de hecho, en el sector bananero. Sí. Por supuesto que hay algunas cosas que mejorar en esta negociación. Por ejemplo, en el escenario de la negociación hay que mirar todo el tema de la cadena de valor. Porque hasta ahora lo que se ha hecho es negociar desde la perspectiva de la negociación del banano en Colombia. Pero lo que pasa allá en la frontera no se está negociando. Pero es decir, estoy hablando de negociación sectorial, de productividad sectorial. ¿Qué ocurre en la misma dinámica en las flores? ¿Sí? Entonces, en las flores hay unas empresas que vinculan a los trabajadores, pero hay otras que son comercializadoras internacionales que son las que hacen la negociación. En Estados Unidos, fundamentalmente. Si las bananas se hacen en Europa, la de flores se hace en Estados Unidos. Pero lo mismo pasa en caña, con Cianza, por ejemplo. Cianza es la comercializadora internacional donde están los 14 ingenios del Valle del Cauca y del Cauca. Estamos hablando de productividad sectorial. Y eso explicaría también una necesidad de una dinámica de negociación sectorial. Si de lo que vamos a hablar es de formalización, igualmente, entonces el negocio se ha diseñado de tal manera que la vinculación de los trabajadores se hace a través de un nivel de empresas básico. Si ustedes ven el caso de los trabajadores portuarios, el 90% de la operación portuaria propiamente dicha, o sea, de las actividades misionales, se hace a través de empresas tercerizadas, que no tienen ningún músculo financiero, que cuando se reclaman derechos laborales, pues simplemente desaparecen y crean otra. Si ustedes miran el caso de Flores, igualmente. Entonces, hay un grupo de empresas que vinculan a los trabajadores y que en la práctica ofician como organizaciones que hacen y que vinculan trabajadores en misión. Y forman parte del grupo. Entonces, si usted quiere hablar de formalización, la negociación no se puede hacer desde cada una de las empresas. Hay que hacerla desde la lógica del sector. Y eso implicaría identificar cuáles son las actividades propias del sector y qué modalidad contractual debería tener los trabajadores que están vinculados a ese sector. Si lo que estamos en acciones del cambio climático y en la misma dinámica lo que tiene que ver con la transición energética, pues igualmente, no es desde la lógica de la empresa y de la negociación por empresa que se pueden resolver esos problemas. Lo estamos viendo en el corredor minero, que hoy llamamos corredor de la vida. Ya Drummond devuelve títulos mineros, despide trabajadores. Y entonces una negociación de esa naturaleza no se puede hacer por cada una de las empresas. Ni solo con las empresas. Tiene que tener otra lógica, otra dinámica. Si lo que hablamos es de inteligencia artificial, pues igualmente. Sí. Los gurúes de la inteligencia artificial han manifestado que los trabajos administrativos. Hasta el 2019 siempre estuvimos pensando que aquella mano de obra que iba a ser desplazada por la robótica y por todas estas tecnologías disruptivas iban a ser las actividades repetitivas.
Pero con todo esto, la expresión de muchos empleos de esas actividades. Hoy está en cuestión la actividad nuestra como abogados, la de los contadores, los economistas, porque estas herramientas y esta infraestructura puede tener mejores resultados que los que pueden ofrecer los mejores expertos. Entonces, esa lógica de destrucción de empleo y las implicaciones en la vida y en el proyecto de vida de los trabajadores no se puede negociar desde la empresa. Y una última reflexión que yo quisiera hacer es, digamos, una de las cosas que genera más inquietud en el proyecto de decreto, luego hablaremos de los temas legales, es que lo está haciendo bajo la dinámica de la negociación concentrada. Esto es, puede haber varias organizaciones sindicales, pero debe haber un solo pliego, una sola mesa de negociación y un solo acuerdo. Y eso genera problemas derivados de la pluralidad de organizaciones sindicales. En el último informe del Ministerio del Trabajo me encontré con que en Colombia tenemos 13 centrales sindicales. Desde lo que yo conozco del mundo del trabajo, y conozco algo, es el país con más centrales sindicales en el mundo. Y eso no puede entenderse como una explosión de la libertad sindical. No, no, no. Eso es un fenómeno muy grave porque esa dispersión, hoy tenemos 12.000 sindicatos. 12.000 sindicatos. Con 1.050.000 afiliados. Entonces, a esa dispersión le estamos sumando una baja tasa de sindicalización. Pero además a eso le estamos sumando un alto nivel de polarización entre las organizaciones sindicales. Y la humanidad, desde el fondo de los tiempos, la única forma que ha encontrado, o la mejor manera que ha encontrado para enfrentar todos los desafíos a los que se ve abocada, es la unidad. Y yo creo que el gobierno y buena parte de la academia y buena parte de las organizaciones sindicales entienden que hay que promover los procesos de unidad. Y esta lógica de la negociación concentrada es una buena oportunidad para que las organizaciones sindicales se encuentren y empiecen a construir una agenda común. Las negociaciones anteriores en el sector público fueron totalmente desastrosas. Y esta lógica del decreto 243 mejoró en buena medida esos procesos de negociación. Lo vimos este año a nivel nacional y lo vimos el año pasado en la alcaldía de Bogotá, donde hubo buenos acuerdos laborales, pero bajo esa dinámica de negociación concentrada. Por todas esas razones creo que es necesario que promovamos la negociación sectorial. Dejo por ahí ahora. No he hablado nada de derecho. No, pero estoy hablando de la situación material que nos invita a buscar nuevas formas de negociación y creo que la sectorial es un instrumento eficiente para mejorar no solo los derechos laborales, sino para mejorar la productividad. Tiene una virtud adicional. Se la hizo él mismo. Lo siento, me entusiasmé. ¿Cuál es esa? Que se saca el conflicto de la empresa y se traslada a otro escenario y va a reducir ostensiblemente la perturbación al interior de la empresa. Ahora sí, prometo. Bueno, nos dejaron en punta formalización, libertades sindicales y diálogo social con múltiples actores. ¿Quién quiere seguir en esta? Pues yo aquí tengo apuntes y yo quería opinar sobre lo último que dijo el doctor Guarnizo, porque yo creo que hay un pecado que tenemos en Colombia, es que romantizamos la norma. Entonces partimos de la base que si yo hago la norma, el proceso automáticamente se mejora. Y yo creo que eso es muestra de la inmadurez que hay en Colombia. O sea, no creo que con un decreto se solucione la problemática de falta de sindicalización. No creo tampoco con una ley. Creo que el país tiene una historia de una cultura antisindical muy compleja. Entre los mismos trabajadores, entre los empresarios, creo que hace mucha falta de introspección, que los sindicatos tienen que reflexionar cuál es su papel como actores sociales, porque en parte la dispersión,
los egoísmos, etcétera, ha sido cosas que son absolutamente visibles, que a la larga genera una cultura que hace que sea difícil pensarse en que un solo decreto que plantea una negociación sectorial vaya a solucionar. Yo creo que ahí hay que pensarse es qué es lo que tenemos, porque lo normal en materia laboral y en general en la historia de los fenómenos sociales es que primero viene el fenómeno social y luego la regulación para canalizarla. A la larga, tú que trabajas en derechos humanos, es así, ¿no? Porque el movimiento social es lo que produce los grandes cambios. Entonces, cuando se hace al revés, puede que no salga como se tiene presupuestado, o al menos esa es mi visión. Y yo creo que ahí hay que empezar a trabajar desde las bases, desde la cultura, desde la madurez empresarial, desde la madurez sindical, para tener esas conversaciones. Porque sin duda hay sectores donde uno dice, es que claramente hay negociaciones que tienen que hacerse por sector, y esos sectores socialmente han presionado hasta el punto de tenerlas. Y uno dice, bueno, ya en Rappi construyeron un acuerdo, ¿no? Que es un acuerdo no convencional, que no tiene que ver con trabajadores dependientes y ya lo construyeron, ¿no? En el fútbol, ¿quiénes lo han presionado y por qué lo presionan a nivel gremial? Porque parte de las problemáticas que tienen los futbolistas no tienen que ver con sus empleadores, tienen que ver con cómo repartimos derechos de televisión, tienen que ver con cómo programamos los horarios de los partidos de fútbol, y eso no depende de sus empleadores, depende de toda la gestión, digamos, del negocio del fútbol como tal. Y el fenómeno social de ellos ha ido presionando durante cerca de 20 años al punto que ya se están sentando a negociar, pero parte que tarden 20 años en, ¿sí? Con discusiones tan absurdas como si somos un sindicato o no somos un sindicato, y entonces si negociamos o no con base en si te defines como sindicato o no, cuando igual, o sea, desde el punto de vista del movimiento social es indiferente, o sea, defínete como quieras, tú puedes, tienes derecho a hablar y deberíamos poder dialogar, pero la historia es, no dialogamos, y el doctor Juan hizo muy bien, no dialogamos porque no eres sindicato, ¿no? Y luego entonces sí eres sindicato, pero entonces ya no, y entonces ¿cómo dialogamos? Y al final eso lo que muestra es que no hay una madurez desde el punto de vista de la construcción del diálogo, y yo creo que eso es lo primero que hay que reflexionar, hay que trabajar desde la parte social para que haya madurez de cara a recibir esos diálogos, sobre todo cuando históricamente en Colombia se ha manejado la negociación por empresa, y eso implica desaprender muchas cosas a nivel de los sectores, cosa que contradice muchas cosas que han pasado en el mundo. O sea, históricamente el sindicalismo nació gremial porque era un problema de cómo controlo yo la oferta de trabajo, o sea, cómo yo controlo la oferta de trabajo para que a los trabajadores no nos pasen por encima. Entonces todos los zapateros, si estamos todos los zapateros juntos, no nos van a pasar por encima. Cómo funciona el sindicalismo de actores en Hollywood, el sindicalismo de escritores en Hollywood, el sindicalismo de fútbol en Estados Unidos, y ellos mismos se encargan de no solo gestionar la negociación de las condiciones, sino de gestionar que tengan la mejor mano de obra posible. Es decir, usted quiere tener a Robert De Niro en una producción, que es uno de los mejores actores, tiene que negociar con el sindicato. ¿Y eso cómo lo han logrado? A partir de una cultura que ha sido abierta a punta del movimiento social y no a punta de regulación. Yo creo que ahí hay algo que toca. Ya detrás de eso, pues cuando entremos a hablar de lo, digamos, de lo procedimental que sería, que es tal vez el reto más grande, y es cómo lograr que con la sola norma sí podamos canalizar ese movimiento que está fragmentado, esas empresas que están fragmentadas, cómo controlamos un impulso que van a tener los empresarios colombianos, no me cabe la menor duda de cartelización, porque el empresariado colombiano fue muy renuente a la apertura económica en el 93, ha sido muy renuente a la participación extranjera en muchos escenarios, hay muchos sectores que son muy concentrados, y el incentivo de poder definir condiciones gremiales también implica el incentivo de poder excluir actores de mercado. Y en un país donde tenemos más de 5 millones de microempresas es un factor grande. Y si uno ve el último ministerio, el Ministerio de Comercio sacó un informe en agosto, y si uno mira cómo contratan las micro, las pequeñas, las medianas empresas, es donde está toda la informalidad. O sea, ya estamos teniendo un problema allá es donde está el gran problema de la empleabilidad humana. La gran empresa no tiene ese problema. Y cuando uno se plantea esto, pues es un problema de la gran empresa con los sindicatos que allí participan. Yo creo que hay que pensarse una regla que no permita que eso se vuelva una barrera para otros actores que puedan entrar en el mercado. Debe haberla, seguramente se puede construir. Y ya desde la parte legal, sí creo que lo que va a estar en juego es esa construcción de apostarle a una democracia representativa versus lo que ha dicho la Corte, que lo dijo en el 2008, que es tal vez el gran error del proceso de fragmentación sindical, que es aquí debería haber una democracia participativa y directa,
y no importa el tamaño, sino la capacidad de unión, porque es un derecho individual que se ejerce de manera colectiva. O sea, la asociación se ejerce por la vía del individuo ejerciendo su libertad de asociarse, no por la vía del colectivo. Y eso indica que los minoritarios deben tener igual capacidad de negociación que los grandes, así no tengan la misma representatividad. Entonces, cambiar ese modelo a un modelo representativo, pues obviamente va a implicar probablemente otras dinámicas en cambio de las estructuras de poder, y creo que eso es algo a evaluar desde el punto de vista normativo. Traté de irme mucho por lo social y por como las dinámicas, porque creo que antes de empezar a discutir cómo reglamentar, creo que es bueno entender cómo están las dinámicas y qué tan maduros estamos para conversar. Y creo que muestra que no tenemos un país tan maduro para conversar es que muy pocas negociaciones se han podido llevar a cabo. Y el movimiento social no ha estado tan consolidado para mover y presionar negociaciones de ese estilo, porque solo se han dado en unos sectores muy determinados y muy consolidados, dicho sea de paso, alrededor de las necesidades que están a nivel gremial. El resto del país, en su gran mayoría, ha estado acostumbrado a negociar a nivel empresarial con su sindicato o con el sindicato que tiene participación en esa industria, y no está muy acostumbrado a tener que conversar con el vecino de cómo van a ser sus condiciones de trabajo. Eso es algo que socialmente va a tener mucha incidencia y que puede hacer que este tipo de decretos sean difíciles de implementar. Gracias. ¿Y por qué empezar? Reitero, ¿por qué empezar por esta visión un poco más social? Porque dentro de las personas que nos acompañan también desde la escuela, no todos estamos en el nivel un poco de lo que se habla en la capital sobre este tipo de temas, o de lo que se habla en ciertos sectores de este tipo de temas. Y por eso empezar también que esta pregunta frente a, bueno, y como que frente a las garantías de derechos para las trabajadoras y trabajadores, ¿qué significa la negociación sectorial? Entonces, ¿quién de los dos quiere continuar? Gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. Realmente esto es un escenario privilegiado y agradecido por esta invitación. Yo, que he sido asesor de empresas, lo soy, y que he estado un poco más cercano a los gremios y a los empleadores, creo que aquí tenemos una gran oportunidad, pero hay que saberla administrar y gestionar. Esto no es nada nuevo, digamos, la negociación colectiva por niveles multisectorial, sectorial o multisectorial, por rama, por industria, con todas las derivaciones que existen. Esto no es nada nuevo en el mundo. Y nosotros, evidentemente, estamos rezagados en Colombia, manteniendo un esquema de negociación por empresa. Y eso es una realidad, y eso lo saben los empleadores, y lo saben los gremios, y lo saben las instituciones. Esto ya funciona en otras partes del mundo y funciona muy bien. En otras partes del vecindario, en Latinoamérica, funciona hace décadas y funciona muy bien. Entonces, tal vez los empleadores colombianos sí tienen que despojarse un poco de las prevenciones que tienen respecto de la negociación colectiva multinivel o por niveles o por rama, etc. Eso es algo que es importante aclararlo. Ahora, ¿de dónde vienen esas prevenciones y por qué existe esa reserva con una negociación multinivel? Básicamente, yo creo que, y eso comparto lo que han dicho el doctor Guarnizo, por supuesto, y el doctor Iván, es que parte de no tener una cultura de diálogo, parte de no tener una cultura de apertura a los acuerdos, parte de tener una historia de una conflictividad laboral que escaló muy rápidamente a una conflictividad armada también. Hay muchos factores culturales e históricos que sembraron una semilla muy profunda de desconfianza. Y evidentemente en cualquier proceso de negociación, la base de todo es la confianza. Y esa confianza se construye con transparencia, con desprevención, con empatía, con solidaridad. Y ahí hemos fallado como sociedad. Históricamente hemos tenido procesos muy atropellados de negociación, hemos tenido relacionamientos sociales y laborales absolutamente conflictivos, que han escalado a conflictos armados, que han escalado a estigmatizaciones y a violencia sindical, eso es evidente. Cargamos con ese lastre. Luego entonces
eso justifica, bueno, tal vez no justifica, me corrijo. Eso explica, pero no justifica que haya muchas prevenciones en la negociación multinivel. Ahora, más allá de eso, si superamos esas prevenciones históricas, uno de los miedos, uno de los grandes miedos o los grandes temores o las grandes barreras que encuentran los empleadores con la negociación multinivel es la falta de transparencia en las reglas de juego. Y ahí es donde juega un papel fundamental la reglamentación. Una reglamentación que sea técnica y una reglamentación que sea lo suficientemente, pues por supuesto, primero técnica y al mismo tiempo transparente, que dé unas garantías, digamos, de seguridad y de confianza para todos los actores, incluyendo los empresarios. Ahora que ustedes mencionaban inicialmente en el inicio de esta charla, el enfoque en los derechos, eso yo creo que es algo en lo que estamos de acuerdo todos, incluyendo los que somos asesores de empresa. Aquí no desconocemos los derechos de asociación, de negociación colectiva, los escenarios en los que los derechos tienen que florecer y los empleadores son los primeros que deben garantizar. Pero para que eso suceda, hay que mirar el bosque completo y no el árbol en particular. Hay que mirar el panorama completo. Y ese panorama completo es lo que suelen tener los empleadores en la cabeza, que muchas veces va más allá de solo el impacto laboral dentro de una negociación colectiva, de lo que cuesta un determinado beneficio o el costo de un contrato de trabajo. Y es que en el escenario laboral, en el universo del mercado de trabajo, hay tantas variables que son tan difíciles de equilibrar que cualquier desajuste termina poniendo en riesgo o la sostenibilidad de la empresa o la sostenibilidad del empleo. Y eso es una discusión que, por supuesto, suele estar contaminada por aspectos ideológicos, que idealmente uno trata de desprenderse de esa ideologización de la discusión, pero cualquier decisión sobre cualquier contrato de trabajo tiene que ver el panorama completo del mercado de trabajo. Lo difícil que es mantener un empleo formal en Colombia. Lo difícil que es levantarse la plata para pagar una nómina, que es la realidad de la mayoría de los empresarios colombianos, porque dentro de la etiqueta de empresarios colombianos, más del 90% son pequeñas y medianas empresas. Entonces, esto no suele ser un problema para los grandes empleadores. Esto suele ser un problema para los que no son esos grandes empleadores que están mirando cómo llegan al final de mes para poder pagar la nómina completa y que les encantaría seguramente pagar mejores salarios, que les encantaría seguramente pagar mejores prebendas, beneficios extralegales, etcétera, pero muchas veces las condiciones del mercado hacen que eso sea demasiado difícil. Y esto lo digo particularmente por por un enfoque internacional de la negociación multinivel. Cuando esto ha funcionado en Argentina, en Brasil, en Uruguay, que son en Chile incluso, que son nuestros referentes más directos, uno se da cuenta ahí que hay empresas que mandan la parada, que negocian no todo, sino algunas cosas, por ejemplo, solo salarios, y dejan en un nivel local negociar otras cosas, por ejemplo, otros beneficios extralegales. Eso es algo que podríamos intentar aquí. Pero ¿cuál es el punto? Que muchas de las empresas que tienen asiento en Colombia, que son grandes empleadores, ya han negociado por industria o ya han negociado colectivamente en niveles superiores por fuera del país. Entonces los mismos empleadores, grandes empleadores colombianos, ya han negociado multinivel en Argentina, ya han negociado multinivel en Brasil o ya han negociado multinivel en Chile. Y entonces les ha funcionado muy bien allá. Pero aquí hay unas condiciones en las que eso no aplica para todos los grandes empleadores, porque el tejido empresarial aquí no está conformado por grandes empleadores y las reglas en las que esto se puede hacer efectivo terminan afectando a los pequeños empleadores, que son los que pueden ponerse en peligro de sostenibilidad cuando hay acuerdos que son impagables para muchos de ellos. La clave, y con esto cierro, la clave está en una reglamentación que genere confianza y que genere reglas claras, bajo el supuesto de que la negociación multinivel es una realidad internacional de la que nosotros hemos estado rezagados.
Muchas gracias, doctor. ¿Cuánto tiempo implica, profesor? 6. Seis con la autorréplica de Seis cada con uno. 30 minutos, 30 segundos que nos abonó a la autorréplica. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el espacio, de verdad súper valioso que vamos a hablar. Bienvenidos a la CUL. Es bueno hacer este tipo de conversaciones en estos espacios. O sea, vamos a correr para que la escuchen mejor. Perdón, yo me atravieso. Bueno, igual yo hablo duro. Entonces, como 4 ideas que espero abordar en 5 minutos. Lo primero es que yo llevo como 12 años acompañando la Comisión Permanente de Concertación y las subcomisiones técnicas, y hemos discutido un montón de temas con los que hay diferencias con los gremios empresariales y con los gobiernos, ahora no tantas. Y dentro de toda esa agenda, que además recoge lo que han dicho los órganos de control de la OIT y toda esta agenda laboral, siempre había creído que en el tema donde teníamos menos diferencias era la negociación sectorial. O sea, en pacto colectivo estamos a leguas de distancia, en contratos sindicales estamos a leguas de distancia. Hay temas en los que es muy difícil acercarnos, pero creo que en la necesidad de una negociación multinivel y al menos en la posibilidad dentro del marco jurídico no tenemos tantas diferencias. Y esto lo celebro, y celebro además que en las últimas reuniones que ha habido en la Comisión de Concertación, por ejemplo, escuchar a la Andy decir, es que la negociación por ramas sí es posible en Colombia. Eso a mí me parece un avance grandísimo, y en un espacio en el que estamos hablando de diálogo social, creo que debemos arrancar por ahí. Por lo menos estamos de acuerdo en la entrada, y es de hace años donde nos decían de plano, eso no es posible en Colombia. Y nosotros empezar a desvirtuar ese mito de que eso ni siquiera era posible legalmente en Colombia, a que ahora lleguen los voceros de la ANDI con total tranquilidad, pues la ANDI porque ha sido como el principal interlocutor para estos temas, y que lleguen a decir lo mismo que es la posición de las centrales sindicales y lo mismo que es la posición del gobierno de si es posible dentro de nuestro marco constitucional y legal una negociación a otro nivel. Creo que ya es como un punto de partida valiosísimo, y que vale la pena como que lo resaltemos en todo este tipo de discusiones sobre la negociación multinivel. Lo segundo, yo estoy de acuerdo contigo, digamos, no es un tema de romantizar la norma o de que la norma va a hacer posible la negociación o no, que hoy no era posible y mañana con la norma sí va a ser posible. De hecho, volviendo a mi punto anterior, como sí es posible la negociación multinivel, ya han habido otras experiencias en el país, ustedes han mencionado varias. Yo siempre quiero traer a la mesa la experiencia que tuvimos con el sindicato de actores, donde hicimos una negociación que en la práctica es sectorial y ni siquiera llevó mucho tiempo, que por ejemplo el caso de los futbolistas ha llevado mucho más. En el caso del sindicato de actores, nosotros constituimos el sindicato de actores, presentamos un proyecto de ley y presentamos un pliego a los canales y negociamos. Tampoco, y además en la ley quedó el articulito tan lindo sobre que es posible la negociación sectorial, y fue posible y tiene efectos en la práctica, y igual que Rappi, ni siquiera hemos logrado el reconocimiento de contrato de trabajo, ni siquiera estamos hablando de relaciones de trabajo formales, pero sí de acuerdos sectoriales que han mejorado, llegando a tu pregunta, las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras en concreto, en la vida real. Hoy estaban grabando una novela justo cerca de donde vivo, y preguntaban en el almuerzo de mi familia, ¿y por qué tienen afuera camerinos y ese tipo de cosas? Y yo, porque el sindicato lo consiguió en la negociación. Antes lo sentaban en una silla rimas en la intemperie, antes de la negociación. Hoy en día se garantiza que siempre que van a grabar hay un espacio digno de espera mientras se graba la escena de cada uno. Entonces son cambios en concreto en las condiciones de trabajo de trabajadores y trabajadoras, incluso que no han sido formalizados. Entonces creo que ahí vale la pena resaltar de que sí es posible. Entonces, primero, es posible jurídicamente en el marco legal, y es posible en la práctica por la fuerza de la negociación, por la buena fe, y sobre todo por la voluntad, ¿no? Porque para una negociación se requiere voluntad, y creo que eso es a lo que más le tenemos que apostar. Lo que sí creo es que la falta de reglas ha hecho inaplicable ese tipo de negociación, y ahí es donde ha estado el principal inconveniente, ¿sí? Entonces, muchas veces sindicatos han intentado este tipo de negociaciones más allá de la empresa, y la respuesta ha sido el portazo en la cara diciendo, eso no se puede, no sabemos cómo es. Entonces, yo creo que si tenemos lo primero, que es
Bien, lo primero es constitucionalmente es posible y lo segundo que es voluntad, que es fuerza, por supuesto, el sindicalismo en ciertos sectores. Lo siguiente es establezcamos las reglas y las reglas son como lo de menos y ahí les recojo también lo que ustedes han dicho. Es cuestión de establecer las reglas, luego hablamos lo procedimental, mencionaste tú literalmente también tomándoles notas a ustedes. Digamos, eso lo podemos conversar, eso se le puede dar la forma. Si uno está de acuerdo en el fondo, creo que a la forma se le puede dar el quiebre, pues. Y lo otro que quería mencionar, la cuarta idea, era que siempre la respuesta es que las empresas, que el tejido empresarial esté en mayoría pymes y que no lo van a soportar y que los costos laborales van a hacer imposible el modelo. Y ahí yo creo que vale la pena desvirtuarlo de dos formas. Primero, justo acabo de llegar de Guatemala, donde hicieron un aumento salarial histórico del salario mínimo y también se redujo el desempleo. Y da la casualidad que lo mismo ha pasado en Colombia, en México y en Chile, países donde se ha apostado por aumentos significativos de los salarios y se ha reducido el desempleo. Entonces creo que ya está más que desmitificado el tema de que el aumento de los costos laborales va a generar mayor desempleo, va a quebrar empresas y va a generar mayor informalidad, porque lo cierto es que la práctica y las cifras han desvirtuado eso en todas las partes donde lo hemos intentado. Y en mis 30 segundos de autorréplica, es que la negociación sectorial no solo es aumentar costos laborales, aunque ya creo que eso no es el punto, pero también hay otros temas que los sindicatos queremos hablar. Los sindicatos queremos hablar de política de formalización, queremos hablar de jornada laboral, queremos hablar de tiempo de trabajo, queremos hablar de protocolos de violencia, de no discriminación, y esas cosas no generan costos directos para las empresas. Entonces, pensemos y a nivel sectorial podemos negociar cosas que son importantes para los trabajadores y las trabajadoras, estabilidad laboral, por ejemplo, y que no necesariamente van a tener un aumento en los costos laborales que va a impactar terriblemente a las MIPYMES, y que no debería ser el centro de la discusión y no debería ser la razón para decirle no de plano a la negociación a otro nivel. Muchas gracias. Creo que tenemos un panorama, por lo menos en eso que concluimos en que es una posibilidad y es una viabilidad y realmente tenemos esa posibilidad. Gracias. El micrófono. Es un micrófono moderno. Ustedes saben que estamos en el mundo de la IA. Tenemos una modernidad. Bueno, partiendo de la base, listo, ya nos ubicamos en un contexto en el que es posible, es constitucional, es dable, tenemos un acuerdo de mínimos y podemos empezar en un diálogo. ¿Cuáles serían entonces? Porque entonces ahí sí pensémonos en esos mínimos ya de regulación y de contenido, pero estamos hablando, o hay tenemos una falta de regulación, hemos pensado ya algunas formas de normativas como abordarlo. ¿Cuáles son? Pero pensémoslo en cuestión de mínimos de cara a dos cosas que quiero plantearles. Una, el tema de las asimetrías que tenemos. O sea, partimos de unas realidades donde hay unas asimetrías entre empleados, es una relación asimétrica la que existe empleadores y trabajadores. ¿Cuáles pueden ser unos mínimos de una negociación para cerrar esas brechas de asimetría? Ahora, esa es la principal, pero también tenemos asimetrías dentro de las organizaciones sindicales. La atomización sindical también nos ha generado diferentes formas de organización sindical. Que tengan unos principios de participación y democracia. Y también existen unas asimetrías, no es lo mismo unos grandes empresarios y unos grandes colectivos empresariales a unas pymes, y lo hablábamos, incluso este tema del trabajo también cambió y tenemos el emprendedurismo donde somos empresas unipersonales, tenemos una cantidad de cosas, bueno, ahí también, como en estos tres niveles, ¿cuáles serían los mínimos que debemos tener en cuenta para decir, bueno, esto sí tiene unas reglas, que pueda tener unas reglas claras para que sea positivo para las trabajadoras y trabajadores? Y ahí siempre que, el que quiera comenzar. También tenemos 6 minutos. Pues si quieres yo cuento un poco lo que estamos haciendo en el sector eléctrico, ¿sí? Atendiendo varias cosas que se han dicho aquí. Presenta pliego único el otro año. Sí. Entonces, ¿eso dice ahí? Bueno. Qué buena vista. Bueno, 6 minutos.
entendiendo dos cosas que se han dicho aquí y que han dejado muy claras. Primero, que tenemos una cultura totalmente distinta, incluso a nuestros vecinos. Y segundo, que no se le pueden otorgar propiedades mesiánicas a la norma. Y eso que los cuatro somos abogados, pero entendemos las limitaciones de los temas legales. Pero la forma en que se aborde el fenómeno sí tiene implicaciones también en la forma en que lo tratemos y lo solucionemos. ¿Sí? Mire usted las implicaciones de una decisión de la Corte Constitucional que dio lugar a esta figura de la dispersión sindical. Fue una decisión jurídica, con unas implicaciones prácticas complicadísimas. Entonces, sí hay que mirar el fenómeno. ¿Cuáles serían los temas, entendiendo que hemos analizado en el caso de Sintralecol? En primer lugar, que tanto los empresarios como los trabajadores tienen un arraigo en la negociación empresarial, por empresa, y no quieren perderla. ¿Sí? Eso tenemos que entenderlo. Es una realidad cultural nuestra. ¿Sí? Pero entendemos también, y en la discusión que hemos tenido, entendemos también que esas negociaciones son limitadas. Entonces, básicamente lo que hemos considerado es esto para dejarlo en el ambiente. No puede ser el pliego de 150 puntos de empresa. Tiene que tratar temas transversales al sector. Y en el caso del sector eléctrico, y también lo estamos pensando en el caso del sector de la caña, el del carbón tiene otras dinámicas, porque ahí estamos frente a un eventual cierre y terminación de la explotación del carbón. Entonces ahí la perspectiva es esa, y es una negociación básicamente para proteger los trabajadores de su situación una vez estemos en una era post-carbón en Colombia. Entonces hemos identificado por lo menos 5 temas necesarios a tratar ahí, y en el marco de derechos. El tema de la formalización laboral. O sea, hay unas cadenas de intermediación muy grandes en la gran empresa. Y eso yo sé que es un tema sensible para los empresarios. Y yo aquí quiero contar otro ejemplo que tuvimos en el caso de la palma y que tuvimos en el caso del corte de caña, donde además de facto lo que hicimos fue una negociación sectorial. El paro del 2008 terminó una negociación sectorial en la caña. Y los paros que se hicieron, que hicimos en el 2010, 2011, 2013, en La Palma, terminaron en una especie de negociación sectorial, de hecho, porque implicaron varias empresas al mismo tiempo. En Palma se formalizaron alrededor de unos 6.000 trabajadores. Y eso tuvo unas implicaciones en términos económicos que vale la pena considerar. La primera es que cambió el proyecto de vida del trabajador. Segundo, el empresario decía, me quité un piano de encima. O sea, no tuvo implicaciones en productividad o en costos realmente para la empresa. Pero 2 cosas que me parece necesario resaltar son: el comercio empezó a decir que podía formalizar, porque ahora tenía un flujo de dinero, ¿cierto?, mucho más amplio, pero además tenía ese flujo de dinero de una manera mucho más predecible. Cada 15 días esos trabajadores iban a hacer una remesa, y esos comerciantes que antes tenían trabajadores informales ahora podían formalizar. Lo que quiero decir es, tiene un efecto expansivo la formalización laboral, como tiene un efecto expansivo la informalidad y la precariedad laboral. En Buenaventura fue eso lo que pasó. Entonces, el tema de la formalización, el tema de salud en el trabajo, ¿sí? El tema de salud en el trabajo, el tema de formación. Y el otro tema que hemos estado considerando es, y estamos trabajando mucho por incluir en la agenda de los trabajadores, las implicaciones de lo que se conoce con el nombre de inteligencia artificial en el mundo del trabajo. ¿Qué implicaciones va a tener en el sector eléctrico la implementación de todas esas nuevas tecnologías? Por ejemplo, van a desaparecer los lectores. Entonces, es empezar a indagar sobre todas esas cosas. Y este escenario de negociación va a ser una oportunidad para empezar a hacer, más allá de los acuerdos mismos, una serie de reflexiones sobre el futuro de cada uno de los sectores con esta nueva realidad. Sí, con esta nueva realidad. Y entonces, claro, estamos hablando de negociaciones totalmente distintas, que no van a sustituir las negociaciones por empresa, porque eso genera preocupaciones tanto en los empleadores como en los trabajadores. En muchas partes del mundo no se negocia por empresa.
se negocia sectorial, y ese se le aplica a todos los trabajadores del sector, independientemente del tamaño de la empresa, del número de trabajadores que tenga, ¿sí? Pero en el caso colombiano tenemos que consultar esa realidad fáctica para poder lograr que esta implementación, digamos, sea viable. Porque también es cierto, o sea, la norma no va a resolver por sí mismo esto, pero sí puede promover procesos, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, procesos de unidad. Ya lo vimos en el caso de la negociación del sector público, cómo mejoró muchísimo la eficiencia de las negociaciones. Si podemos transitar en el sector privado a estas mismas dinámicas, sería formidable y estarían ganando los trabajadores, pero también estaría ganando la empresa y por supuesto que si ganan todos juntos, gana el país. Gracias, Marta. Las experiencias que tú nos cuentas nos hablan de como de tener en cuenta dos escenarios, ¿no? Como una cosa lo que quedaría para una negociación empresarial y otra una sectorial. Pero quiero que retomemos un poco el escenario de qué debería tener la reglamentación, o sea, más que la reglamentación, cuáles son los elementos que van a una negociación sectorial. ¿Cuáles serían los pilares que debe tener en cuenta para que tener esas reglas, para poder tener reglas claras de lo que hablamos en la negociación sectorial y negociación por nivel? Y ahí sí, con este ejercicio, ya terminamos con ellos y damos la palabra a los demás. No, como ustedes quieran, no. Aquí la escuela invita a que participemos en el sentido de como quieran. Yo doy un par de puntadas. Bueno, para la reglamentación y como puntos básicos para lograr una negociación más allá de la empresa, yo creo que sí es básico el tema de la representatividad, ¿sí? Creo que, por supuesto, digamos que una idea de pensarnos la negociación más allá de la empresa y de que hubiera un decreto reglamentario no va a hacer que al otro día todos los sectores vamos a estar negociando. Creo que va a necesitar un proceso de maduración como pasó en el sector público. Es que en el sector público hemos tenido 5 decretos desde 2009 que se empezó a hablar de este tipo de negociación hasta el de este año, el del año pasado, que es un decreto mucho más madurado. Y creo que aquí podríamos recorrer un camino similar de evolución, de tránsito, de transición. Pero creo que lo básico sí es un tema de representatividad, tanto de la parte sindical como de la parte patronal. Creo que ahí es necesario que el movimiento sindical se prepare, se organice y se unifique de cierta manera, no que se vuelva uno solo o que se vuelva un monopolio, que se elimine la libertad sindical, porque no es la idea. Pero para hablar de una negociación que competa a todo un sector, por supuesto no podemos estar pensando en que sean miles, porque ya estamos hablando de miles de sindicatos que lleguen a una mesa de negociación, cada uno con un interés particular para una empresa en particular, porque ese no es el objetivo de la negociación sectorial. El objetivo de la negociación sectorial es pensarse en un marco que supere los mínimos de ley, que dé unas garantías mínimas a todo un sector, que el sector pueda soportar, que el sector que las empresas del sector puedan solventar y que estén preparadas para él. Entonces ahí es importante tener un sindicato que sea fuerte, un sindicalismo, puede ser una coalición de sindicatos, pero que tengan un norte en común, que tengan unos intereses en común, que las condiciones de los trabajadores sean asemejables, sean similares. Entonces, por ejemplo, lo que menciona Carlos en el sector eléctrico, que es el ejemplo más claro y por eso están tan madurados y ya con un pliego a puertas de ser presentado, porque tienen convenciones en todas las empresas, porque tienen un sindicato que entiende la dinámica del sector, que es un actor que le hace presencia al gobierno, que hace presencia internacionalmente, que afilia a gran número de los trabajadores del sector. Entonces, tiene con qué negociar de tú a tú para hablar del sector. Y creo que también es importante, ¿qué era lo otro que iba a mencionar? Bueno, el tema de la representatividad y el tema de unos mínimos. Por supuesto que hayan unos mínimos que se pueda avanzar. O sea, cuando digo un poco que sea soportable por las empresas, es que no va a llegar a pedirse lo que en un sector no sea posible. Lo que sí es cierto es que hay muchos sectores que están preparados para elevar sus mínimos, que no deberían estar con el mínimo de ley, porque su situación económica financiera permite elevar los estándares. Piénsese, por ejemplo, en el sector financiero. En el sector financiero ya no se aplica la jornada máxima de ley. La mayoría de los bancos tienen jornadas que son inferiores a lo que está en la ley. Eso podría unificarse
fácilmente y no estamos hablando necesariamente de aumentar costos laborales, ¿sí? O que ya han avanzado un camino de garantías laborales o que, por ejemplo, el salario mínimo ya no aplica ya al de ley. Se puede hablar de un salario mejor porque el sector lo permite, el nivel de sus ingresos lo permite, la estabilidad del sector lo permite, la cantidad de empresas que hay en el sector lo permiten y en ese caso, pues ya deberíamos es avanzar hacia una negociación sectorial y que no estén los trabajadores sujetos a unos mínimos de ley cuando es un sector que económicamente puede dar mucho más. Entonces, creo que las dos partes, la representatividad me parece muy importante y el tema también de sostenibilidad y de pensarse cómo puede haber cierto criterio de partida para decir qué sectores vamos a arrancar como con pilotos de negociación sectorial, que claramente entiendo que no va a ser todos los sectores a negociarse pasado mañana de que salga el decreto, o el próximo mes que sale el decreto. Póngale fecha. Quedando Tenemos la chiva. súper bien, entiendo. Yo quería conversar de ese tema de las asimetrías, porque más que una asimetría económica, yo creo que hay que trabajar sobre todo en las asimetrías sociales y en los contraincentivos que hay. Y yo creo que el diálogo empieza al interior de las organizaciones sindicales, al interior de las empresas. Y creo que debe haber una efectiva voluntad de diálogo, más allá de que la norma lo plantee. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos contraincentivos. Ejemplo, hoy tenemos 10 sindicatos que negocian 10 por sector. Puede ser potencialmente 10 asesores que van a recibir pago de los sindicatos. Cada uno de esos sindicatos puede estar asesorado para no ir en una negociación grupal por miedo a perder su cliente. Y lo mismo va a estar pasando en el sector empresarial. No hemos pensado en eso, ¿cierto? Pero está. Y es un contraincentivo, ¿no? Y detrás hay ahora todas las disculpas normativas que saldrán que no, pero pues es que toca por empresa porque es que entonces nosotros no podemos negociar al lado del vecino, no sé qué, ¿cierto? Es que la Corte Constitucional nos dijo que debemos democracia participativa que deberíamos tener y hay unos contraincentivos muy claros que existen y que hoy pasan y que dificultan. Y no necesariamente están al interior del sindicalismo o al interior de las empresas. Muchas veces están afuera en los asesores y ahí hay un papel que hay que jugar y un diálogo que se tiene que construir. Y el diálogo al interior de entender cuáles son los intereses. Entonces, voy al tema de discutir, por ejemplo, y apartarse de las posiciones para entender los intereses. Es el típico ejemplo de la negociación de Harvard de la naranja. Están los dos niños peleando por la naranja y el papá dice, listo, la parto por la mitad. Y entonces de mal a los dos niños porque uno necesitaba la cáscara, el otro la pulpa para el jugo, la cáscara para la torta, ambos perdieron. Si se hubieran sentado a hablar de cuáles eran los verdaderos intereses, lo hubieran podido entender. Y yo creo que parte del tema es empezar a reglamentar cómo construir las conversaciones alrededor de los intereses, para que podamos dinamizar cuáles van a ser los intereses a nivel sector, que son intereses claros a nivel sector, y cuáles son los intereses que se van a dar a nivel empresa. Y cómo dinamizar. Y ahí yo creo que las reglas van a empezar a ser clave, porque la regla va a empezar a ver, bueno, cómo inicio, ¿cierto? ¿Con quién inicio? ¿Quién participa? Ahí particularmente yo creo que una de las formas de evitar, por ejemplo, que esto pase por encima de la pequeña empresa, etcétera, es, pues participan las empresas que tengan la participación sindical. ¿Sí? O sea, usted tiene participación sindical en su sector, del sindicato del sector, usted participa en la negociación. Porque usted hace parte de esto. Usted no tiene, pues ¿por qué va a participar en un modelo de negociación de usted no ha tenido conversación nunca con ese actor? No es su mundo, ¿sí? Porque somos una empresa de 3 trabajadores y entonces ahora somos 5 abogados y entonces tenemos que tener las condiciones que paga la oficina de Álvarez Líbano Lacerna, que es 100 veces más grande, ¿cierto? No tendríamos por qué estar en esa conversación, para ponerlo en ejemplo. Y ahí yo creo que hay que enfocarse en unos mínimos que permitan que el inicio de la negociación se dé con los actores que realmente van a estar y que tienen cierta experiencia para generar esa madurez. Y con el camino se va a ir construyendo para que los demás actores puedan participar. En Argentina, por ejemplo, como la construcción se dio al revés, el modelo terminó funcionando al revés. Se negocia por industria y al final las empresas que no pueden pagar se bajan del acuerdo, ¿cierto? Pero porque el camino se construyó al revés. Aquí un poco sería hacerlo, listo, las empresas que van a construir lo hacemos
y las que no, pues, ¿para qué vamos a participar? Y se acaba el problema de, pues, no le estamos exigiendo a la microempresa que pague lo de la gran empresa, ni siquiera está participando de la negociación porque no tiene participación. Claro, va a generar unos temas de desigualdad a nivel sectorial, etcétera, pero pues es una de las fórmulas para hacer. Y lo otro es cómo cierro. Y yo creo que la alternativa de cierre debe pasar por la vía de, al final, si las partes concuerdan, podrían definir que la negociación termine por la vía empresarial, no por la vía de la industria. Pero sí creo que tiene que haber unos mínimos de cómo empieza la concertación. Lo que pasa es que es difícil de reglamentar. Como yo obligo por la vía de la reglamentación que los sindicatos se sienten a discutir cuáles van a ser sus intereses a nivel de industria, a nivel gremial y a nivel sector. Y parte de una reflexión que no es solo lo que van a pedir, que ya lo dijo Mary Laura, que es muy importante, sino también cuál es el papel de ellos, porque es que uno ve el papel del sindicalismo gremial en Estados Unidos y no es el papel del sindicato que se la pasa pidiendo, es el papel del sindicato que te pide pero te da, te forma a los actores, te los capacita, te fomenta el crecimiento económico a nivel país. Ese es un papel que el actor social del sindicalismo tiene que cumplir también acá, porque eso es vital también. Yo le tengo que ofrecer a los trabajadores un camino, que ellos vean que el camino sí está en la organización sindical para no solo mejorar sus condiciones laborales, sino para tener un crecimiento a nivel económico, y yo creo que ese es un papel importante a discutir. Y por supuesto que también tiene que haber un diálogo a nivel empresarial, sin duda, de cómo se define esa regla de representatividad, porque no creo, la verdad, que la representatividad solo pueda estar enfocada en la ANDI o el Consejo de Competitividad o en Penalco, sino que probablemente haya muchos otros espacios donde, más allá de que estén todos los mismos que están en esas organizaciones, quieran estar participando directamente a pesar de que están unidos en representatividad, y es una discusión que también tendrá que tener el sector empresarial para hacerlo, y debe la norma dar como esos caminos. Pero sí creo que de base sí se va a necesitar, digamos, no romantizo la norma, pero sí se va a necesitar unos pasos para que la gente sepa cuáles son las reglas de juego, cómo inicia, cómo termina. Yo creo que eso es el mínimo, entender cómo es el camino y que los actores estén dispuestos a conversar. Ya se ha dado la primera página, creo que todos han estado de acuerdo con que sí hay disposición. Ese ya es un buen inicio. Muy puntuales. Ya puedo replicar. No sé. A ver, yo creo que para pensar en la reglamentación me devuelvo y es partir de la base de que la negociación multinivel es una realidad internacional que tiene un montón de oportunidades que nosotros por muchos factores no hemos podido o no hemos querido aprovechar. Entonces tenemos que desprendernos del miedo de una negociación multinivel, que es una realidad que tenemos que aprovechar, y eso yo creo que hay que partir de esa base. Ahora, el decreto me parece muy ambicioso porque es demasiado general, es demasiado genérico. ¿Por qué? Porque meten toda la bolsa de los empleadores y de los intereses a los sindicatos grandes, chiquitos, y a los empresarios grandes y chiquitos, sin dar un espacio suficientemente claro para que haya las cláusulas de adaptabilidad o de flexibilidad o las cláusulas de descuelgue que habla la OIT, para hacer una realidad a la imagen y semejanza de los verdaderos empleadores. Y yo, pues por supuesto, esto es una discusión mucho más profunda, pero yo sí estoy absolutamente convencido que mirar la negociación multinivel o en general la negociación colectiva sin tomar en consideración el tejido empresarial, al menos en Colombia, es un error porque nos distorsiona las conclusiones. Ustedes han estado hablando del sector eléctrico, del sector bancario, del sector palmero, y en general son grandes empleadores, muchos de ellos internacionales. Pero eso no pasa cuando uno habla con una cooperativa de crédito local. No pasa cuando uno habla con un microempresario que es contratista de esos grandes empresarios. Ahí es donde está la diferencia, y ese espacio no está claro en la reglamentación. ¿Qué esperaría yo, por ejemplo, de la reglamentación, y por qué digo que el decreto es muy ambicioso? Primero, parto de la base de que debe existir reglamentación, y esa va a ser la clave para generarle confianza al sector productivo, unas reglas claras. Pero ¿por qué es ambicioso ese decreto? Porque no refleja lo que los empresarios quieren tener como un piso seguro. Por ejemplo, ¿hasta dónde va a llegar una negociación por industria que se vuelva inmanejable para muchos empresarios dentro del mismo sector?
reconociendo esas asimetrías de los mismos empresarios, esas distorsiones de la realidad del tejido empresarial. ¿Qué esperaría yo de un decreto y cuál me parecería que pudiera ser el primer avance de un decreto que es absolutamente necesario? Una negociación de mínimos, que lo dice la doctora Mary Laura, una negociación posible, digamos, concentrar el espectro de la negociación por sectores o multinivel o sectorial en unos campos específicos que sean la base sobre la cual se puede construir lo demás, ojalá en un inmediato o corto plazo. Pero, por ejemplo, tener condiciones de estabilidad, por ejemplo, los tipos de contrato de trabajo, que eso se negocie dentro de un marco para que sea aplicable para los empresarios de cualquier nivel. Incluso salarios, eso podría ser algo que vaya más allá. Condiciones de salud y seguridad en el trabajo e incluso jornada. Esos son el tipo de cosas macro que se podrían administrar en una negociación multinivel, que de ahí al nivel de cada empleador, cada uno pueda, digamos, tener un margen de maniobra para aplicarlo. Porque puede pasar que con un decreto que sea abierto, en un decreto donde se puedan incluir miles de cosas, pues existan detalles que hacen posibles que hace posible que muchos empleadores lo puedan pagar y otros empleadores no. Pero el decreto está previsto para que se aplique para todos los trabajadores y todos los empleadores de un sector determinado. Yo creo que podría uno ir paso a paso creando unos mínimos negociables. Digamos, esto podría ser una primera etapa, podría ser un piloto, podría ser una primera fase en el que en sectores determinados puedan haber unos primeros mínimos negociables que sirvan de base para que el resto de los empleadores del sector se puedan organizar y se puedan proyectar y puedan presupuestar. Porque es que, insisto, que no podemos perder de vista que los empleadores no están ocupados únicamente de lo que cuesta un contrato de trabajo. Están ocupados de cientos de cosas más que afectan la ecuación económica de una empresa. El proveedor que subió de precio algo, la cadena logística que se entorpeció por un conflicto internacional. O sea, hay demasiadas variables que un empleador tiene que tener en cuenta, apenas una de las cuales es lo que le cuesta un contrato de trabajo. Pero dejar de ver el panorama completo implica que entonces desajustamos unas cosas por intentar ajustar otras. Yo creo que hay que ser muy cautos en esa reglamentación, por ejemplo, con mínimos negociables que hagan que esta negociación por industria sea un buen ejercicio, o sea, que sea un caso de éxito, que no se convierta esto en un fracaso a la vuelta de 5 o 10 años, donde no nos pudimos poner de acuerdo y entonces nos llenamos, por ejemplo, de conflictos, de ceses o de huelgas, que es el otro punto que es el otro punto que no está mencionado en el decreto y que me parece muy peligroso. ¿Qué va a pasar con la huelga? ¿Cuáles van a ser las huelgas o cuáles van a ser las condiciones o el reglamento o las normas con las cuales una huelga podría ser posible, podría ser materializable en una negociación por industria? ¿Quiénes van a votar? ¿Cómo? ¿Con qué mayorías se podría declarar una huelga? ¿Frente a quién sería oponible una votación de huelga? Si, por ejemplo, el grueso de trabajadores que votan a favor de la huelga en una determinada industria están asociados a unas empresas particulares y no a las demás, las otras, respecto de quienes no haya trabajadores vinculados, entonces podrían ser pasibles de huelga también. ¿En qué condiciones? Ese tipo de silencios de este proyecto de decreto son muy peligrosos porque generan desconfianza en los empleadores, generan temores de algo que viene precedido de una incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos aventuramos a negociar colectivamente por industria si no sabemos cuál sería el escenario inmediato de una huelga, por ejemplo? La representatividad que mencionaba Mary Laura, yo creo que es absolutamente claro, que es un punto crucial, que en medio de toda lo nebuloso que es el decreto para reglamentarse, hay algunas puntadas que podrían ayudar a esclarecer cómo podría llegar a ser esa representatividad de trabajadores o empleadores, pero el silencio sobre la votación de una huelga es absolutamente tenebroso. Y digo tenebroso, ¿por qué? Pues porque un empleador naturalmente le teme a una huelga y mucho más
a una huelga en la que no va a conocer cuáles son las condiciones en las que puede darse, partiendo de la base de que habrá, por regla general, condiciones para que se declare una huelga. Esos dos puntos en específico creo que deberían acompañar la reglamentación. Una reglamentación que permita seguridad jurídica para los empleadores y una reglamentación que en el marco de esa seguridad jurídica vaya paso por paso. Si nos hemos demorado tantas décadas en hablar de esto, donde ya hay un consenso entre empleadores y trabajadores o sindicatos, que es una realidad que tenemos que aprovechar, no enfrentar, sino una realidad que tenemos que aprovechar, nada nos cuesta ir lo suficientemente lento que nos toque para que sea seguro que esto va a ser un caso de éxito. Muchas gracias. Vamos, tenemos algunas manitos levantadas y tenemos algunas intervenciones también allí pendientes ya de nuestros participantes virtuales, que me preguntaban quiénes son las personas que nos acompañan virtualmente, que son la mayoría son sindicalistas, pero también algunos empresarios de las regiones que nos acompañan inscritos por la plataforma Redal en este proceso de escuela de diálogo social. Y quería darle la palabra que antes de nuestra ronda de cierre a las intervenciones que tengamos de nuestros participantes. Listo. Mi nombre es Paola Hernández, soy presidente de un sindicato del DANE, ¿sí? Pero estamos aquí porque estamos coligados con la CUDFL y para nosotros es importante estas charlas y pues estamos en representación. Con respecto a la reglamentación, pues, ¿qué les puedo decir? Imagínense que el 243 reglamenta la negociación sectorial. Para mí fue un caso de éxito porque jamás en la historia se ha tenido en cuenta el sector estadístico. Nunca en las negociaciones estuve afiliada a la CUT durante 5 años y nunca. Cuando sale el 243 se nos abre la puerta para hacerlo. Pero ojo con lo que van a ustedes a reglamentar. ¿Por qué? Resulta que en Colombia para crear un sindicato se requieren 25 personas. Y para que haya una federación, que es quien negocia en el sectorial, se necesitan 10 sindicatos. Si usted multiplica 10 por 25 le da 250. Y el decreto, lindo el decreto, dice que para que usted pueda tener una representación en un representante en la negociación sectorial requiere de 2.500 afiliados. ¿Tendrá esto sentido? ¿Es coherente? 250 a 2.500. El DANE tiene 1.300 puestos, de los cuales 1.000 están ocupados. Eso significaría que en la reglamentación, esto porque tuvimos la fuerza de imponerlo, pero no tendríamos cabida en una negociación sectorial. Ustedes, muy interesante lo que he escuchado, pero, y está perfecto, nunca había pensado que el sector empleador tenía temor con esto. Claro, tienen todo el temor, pero no tenemos que olvidar que el actor débil de la relación laboral siempre la ha tenido el empleado. Siempre. En empresas grandes o pequeñas, cuando se intenta crear un sindicato, empiezan los despidos. Represiones, falta de negociación, etc. Entonces, yo solamente quiero concluir mi intervención diciéndoles, realmente es importante que se pongan a analizar cada uno de los pasos, porque a mí me parece que regular incluso la huelga es cercenar la libertad sindical. O sea, solamente falta que nos pongan el protestódromo, más o menos, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde tenemos que limitar? No sé, reglamentar. Tiene que tenerlo en el escenario para hacer lo que acaba de decir el compañero, que esto no sea un fracaso. Gracias. La importancia de las reglas claras. ¿Y cuáles son las reglas? Y dónde necesitamos las claridades. Y dónde necesitamos las claridades. Creo que de eso intentamos hablar en este espacio. Y creo que muy al lugar tu experiencia frente a lo que estamos hablando de la representatividad, ¿no? Finalmente es cómo, cuáles son esos mínimos y esos máximos frente a la representatividad. No sé si las intervenciones que teníamos. Yo no veo. ¿No? Ah, bueno, es que yo. Quiere que todo está no. muy claro.
Era, De los dormimos. Que se llama- O los Entonces- dormimos. si de este lado no hay quieren, A ver si los dormimos aquí 3 profesores. Yo partiría más de combinar algo como, pues antes que la norma fue la gente. Ustedes lo saben mejor que yo porque ustedes son abogados, estudiaron y la gente fue dando normas y normas y normas, con una característica que ustedes saben mucho mejor que yo. Quien hace la norma es el que está en el poder. Pues las normas están hechas desde los poderes reales. Y todo el intento permanente es tratar o de cambiar totalmente la norma o de ajustar la norma a las realidades, pero teniendo en cuenta a la gente. Yo diría, ustedes lo llaman cultura, no dirá costumbre, pero claro, aquí en Colombia la costumbre es el trato entre enemigos. Y eso hay que irlo reduciendo. Es que no, son contradictorios. Somos contradictorios. No somos necesariamente enemigos. Podemos llegar a acuerdos manteniendo diferencias. Puede salir esta norma, otra, va a haber diferencias. Siempre. Todas las normas que queramos. Y podemos conciliar, acordar, va a seguir habiendo diferencias. Somos seres humanos. Eso no pasa nada. Es eso que ustedes han dicho, es cómo el concepto madurar es interesante. No sé si es el más apropiado en términos de la teoría política, de conflicto, pero es cómo maduramos para hablarnos, no agredirnos, argumentar y moverse. Claro, hay que moverse, es que es una realidad. Si la gente no se movió, por lo menos en el caso sindical también popular en Colombia, no había ninguna norma. O me da muy poca, o da menos a favor de los trabajadores y trabajadoras. Pero eso se hizo de esa manera. Entonces yo creo que es combinar las dos, siempre teniendo en cuenta primero la gente. Digamos, primero la gente y después la norma. Yo no puedo hacer una norma. Bueno, segundo es la negociación concentrada. Yo no entiendo bien qué es la negociación concentrada. No. Por ejemplo, el sector financiero. Si nosotros estamos tratando el sector financiero hace 50 años de concentrarlo. Digo nosotros los sindicatos, ya no estoy en ningún sindicato. ¿Y cómo hacer para concentrar el sector financiero? Entonces nosotros éramos todavía creo que no sé, sindicatos de industria. Entonces hay 2 o 3, 4 sindicatos de industria en el sector financiero. Y hay 80 y pico de sindicatos en el sector financiero ahora, o 100, no sé cuántos más. Porque eso lo que decía, creo que Carlos, eso se explotó. No. Por eso, ¿y cuántos bancos? Entonces, pero yo decía, y entonces yo es una lógica como narra Carlos la historia, hasta todavía creo que el mejor banco que es el Banco de la República. Y cómo igualar los otros bancos, banquitos, que son todos bancos grandes, estoy diciendo banquitos por el tamaño, eso es casi imposible. No hay un pliego unificado del sector financiero, eso se ha peleado desde el 90, más en forma. Entonces, ¿cómo concentrar eso? ¿Cómo equilibrar? Y, por ejemplo, alguien lo dice, ¿y cómo los grandes bancos, que son los que más ganan plata, en general en todo el sector productivo, metal, lo que sea, todo lo que ustedes manejan mucho mejor que yo, ¿por qué no subsidian? Yo conozco compañeros que están haciendo mutuales, con las uñas, y que los bancos, los bancos si pueden los destruyen. Entonces, ahí eso es interesante, hay que intentarlo, pero ¿cómo concentrar ahí? Porque hay una realidad, que es de donde quería partir. La concentración de capital. Digamos, si el mundo sigue tratando de concentrar capital, pues aquí no hay, entonces hay que parar la brecha. Yo ni siquiera digo equilibrar, porque eso afectaría mucho a los grandes empresarios. Pero sí no dejarla abrir más, porque es que unos concentran cada vez más y otros tienen cada vez más en proporción, y ustedes lo saben mejor que yo. En las grandes empresas los salarios de los directivos medios cada vez se amplían más con los grandes gerentes de las empresas multinacionales. Entonces, pero hablemos de trabajadores, eso es peor. Entonces, ¿cómo parar? Si esto, por ejemplo, sirviera en un proceso de 20 o 30 años, yo pienso en una transición,
Se habla mucho de la transición, pero la gente cree que transición era 4 años. No, no hay transiciones de 4 años. Ninguna de la época de la humanidad una transición ha sido 4 años. Pero una transición de 30, 40 años con esto que está mejorando, con usted, pues empezar a cambiar todas estas cosas. Pero hay una cosa, yo creo, es en el ser humano. Si el ser humano no cambia el chip de que hay que concentrar y concentrar, eso no tiene arreglo. No tiene arreglo. Esa es una de las claves para mí fundamental, fuera de lo otro que es muy interesante y clave, la producción, la concentración, etcétera, etcétera. Gracias a todos ustedes. No, tecnologías, gracias. Bueno, pues para mí es un honor y un gusto contar con ustedes en este panel, Mariluz. Un gusto aprenderles, tenerles, Iván, Carlos, doctor Guarnizo, todos a quienes les tengo una profunda admiración en su trabajo y en las áreas en las que se desempeñan. Yo recojo más que nada unas reflexiones, si se quiere, de tipo académico, de esta conversación que me parece vital que las tomemos desde las instancias del Ministerio del Trabajo para que naturalmente participen y se incorporen en este proceso, que es un proceso en el que todos coinciden en que definitivamente tiene que darse, pero que tiene que darse de la mejor manera posible para lograr un ejercicio de éxito y un ejercicio que, al contrario, nos aproxime mucho más. En vez de pensarnos entre los históricos enemigos, empezar a pensarnos mucho más aproximados. Hay algo que a mí me parece muy importante, como para que lo han mencionado desde distintos puntos de vista algunos de los panelistas. El doctor Guarnizo, por ejemplo, hablaba ya de escenas de éxito con el sector palmero, con el sector energético, entre otros. Y en contraposición, digamos que el doctor Barco señalaba que tenemos que ser conscientes también de la realidad del país. Es decir, existe la gran empresa y eso es una realidad. Y yo creo que la gran empresa es la que seguramente más próxima se encuentra a querer sentarse en este tipo de negociación, porque para ella realmente no creo que sea un problema, y eso es una realidad, y es quienes más pueden asumir el impacto económico y político que puede suponer una negociación de estas. La gran empresa creo que lo puede hacer. Pero también tenemos que plantearnos, por ejemplo, que en la realidad social, y económica y política del país, que también estamos marcados por ese síndrome de pequeñez empresarial del que se hablaba aquí, eso también lo tenemos que demarcar con la representatividad que vamos a tener en esos espacios. Y ahí necesariamente nos tendremos que pensar fórmulas asertivas de vincular al pequeño empresario, porque si hiciéramos la comparación entre Fede Palma y Fede Cacao, por ejemplo, donde el sector del cacao es absolutamente disímil, donde los productores del cacao tienen 1 o 2 hectáreas en un gran porcentaje, ya tenemos digamos que unas asimetrías económicas que no nos permiten comparar el ejercicio, no porque no sea positivo tenerlo como un ejemplo, sino porque sus estructuras sociales, económicas son distintas. Y hacia allá yo creo que a ir involucrando, superar esos silencios, que creo que también es una invitación asertiva que habría que tomar. Superar esos silencios que tiene el decreto en lo general, para empezar a ver cómo llegamos, cómo resolvemos por lo menos justamente esa problemática en la diferencia de los actores con los que nos tenemos que sentar, no solo pensando siempre que nos vamos a sentar con el gran empresario, va a poner en unas condiciones donde el diálogo social, que se tiene que profundizar necesariamente, es algo que es lo que tiene que cambiar la historia y la realidad del país, pues tendrá que
demarcarse justamente en ese modelo de negociación sectorial. Así que agradezco, por supuesto, que las voces que han tomado. Yo le pido aquí a Andrea que con las relatorías que se pueden tomar de esto, le aportemos, por favor, a la subdirección de promoción de la organización social, que sé que muy bien, y dirección de derechos fundamentales para que tome todas estas voces. Y de antemano me excuso, ya me tengo que retirar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos una intervención y ahorita ya hago una rondita con una pregunta de reflexión para cerrar nuestro espacio. Yaitza, tienes la palabra. Yaitza. Espérame. Te escuchamos ahora sí. Quítale el sonido a ese. No, el volumen. Hola, buenas tardes. Hola, Yaitza, sí, la escuchamos. Ok, bueno, mi intervención va más encaminada hacia el decreto. Es la práctica real acerca de lo que es el derecho sindical en Colombia. Pues la norma generalmente suena muy romántica, por decirlo así, de una forma muy ilustrativa. Ya se apagarlo porque se queda agua. Y ya. Pero a la hora de la práctica encontramos que cuando se porque se puede demanda, agua. ya sea por parte del empleador o por parte de terceros interesados Faltaba un a la poquitico hora ya. de la huelga, encontramos que los jueces terminan de alguna manera cercenando el derecho a la huelga, limitándolo a través de sentencias en la cual descalifican una huelga, la desconocen, utilizan derechos fundamentales para tratar de terminar o limitar la manifestación que tienen algunos trabajadores sobre situaciones pues laborales en particular, pero que a la hora de llegar al estrado judicial no es el empleador per se o de por sí el que limita el derecho a la huelga, sino que vienen siendo la misma justicia, y lo encontramos en sentencias hasta de unificación donde se habla del desconocimiento o no remuneración del trabajador porque estuvo en huelga o estuvo en asamblea permanente. Encontramos que a veces quieren colgarle al trabajador que estuvo en huelga las afectaciones que tuvo el empleador durante el tiempo que duró la manifestación. Esto lo que ha logrado es que las personas, el trabajador o los sindicatos, tengan como una talanquera a la hora de ejercer el derecho de la manifestación. Y me pagan las 4 ¿Por horas qué? Porque la nocturnas. manifestación por sí ha sido... Dios mío, el señor Lucio, ¿me colabora con el micrófono, por favor? Gracias. Entonces, encontramos que el derecho a la manifestación de por sí... Ahora sí, Yaitza puede abrir el micrófono para poderle escuchar. Creo que ya se acabó el ruido. Ok. ¿Me escucharon todo o una parte? Sí, señora. Sí, señora. Ok, lo que estaba diciendo era que la norma, los decretos que regulan acerca de la manifestación o la huelga o los periodos de asambleas permanentes que tienen los sindicatos se vuelven muy románticas frente a la ejecución o la limitación que tienen ante los estrados judiciales. ¿Qué quiere decir esto?
que muchas organizaciones sindicales inician su proceso de huelga, pero ya sean demandados, sea por el mismo empleador o sea por terceros interesados, esa manifestación termina siendo limitada no por el empleador per se, sino por los mismos estrados judiciales, por el administrador de justicia, donde a través de sentencias busca que se le cuelguen al trabajador o a la organización sindical digamos así, los detrimentos que ha sufrido el empleador por el tiempo que duró la huelga. Se le limita la posibilidad de reclamar mejores condiciones laborales y entran en temeridad las mismas organizaciones sindicales como el trabajador en particular, porque con el solo hecho de que a usted le digan por estar en huelga, a usted se le va a descontar ese día de salario. Si quiere hacer huelga, hágale, pero se le va a descontar ese día o esos días que usted estuvo en manifestación. Si la empresa tuvo un detrimento patrimonial o una reducción en sus ventas o en su producción, yo puedo utilizar eso como argumento para despedirlo a usted. Y eso es una teoría apoyada por la misma justicia colombiana. Encontramos sin número de sentencias de unificación inclusive, donde permiten eso. Y si vamos eso es en el sector privado. Y si vamos al sector público, encontramos sentencias donde dice, ese es dinero del Estado, usted no puede entrar en huelga, a usted no se le puede pagar por los días que no trabajó. Entonces, esa es una forma desde la Administración de Justicia también de acabar con las organizaciones sindicales. Gracias. Es una forma también de violar ese derecho a la manifestación y las reclamaciones laborales. Ok. Listo, muchas gracias, Yaitza. Yo lo acabo. Listo. Sí. Listo, muchas gracias, Daisy. Creo que nos deja una reflexión interesante que tal vez necesitamos abordarlo tal vez desde otro escenario, el tema de la huelga, porque si no aquí nos podemos quedar tal vez hasta... No, aquí está abierto. No, está abierto. Nos están escuchando, ¿cierto? Ahí, Sí, que nos una pongan en manito el arriba que chat. nos diga que- ¿te escuchan? Perfectamente. Sí, ellos no están, sí, listo. Listo, Gracias. gracias. Claro, no, pues es que creo que hablar de la huelga, yo creo que nos podemos sentar aquí unas 2 o 3 sesiones, a otras sesiones, pero creo que nos deja también frente a esto una reflexión interesante de cómo sería el desarrollo del derecho a la huelga, ¿no? Sectorial. Pero yo leyendo, alcancé a leer también algunas intervenciones que nos dejaban allí los compañeros y frente a lo que hemos hablado. Hablamos de pilotos, hablamos de puntos de inicio, hablamos de mínimos, hablamos de una normativa que se viene, que tiene cosas positivas, bueno, algunos las conocen más o las tienen menos, pero más allá de la normativa o de lo que va a pasar, yo sí quisiera, listo, pero pregunté, ¿por dónde empezamos realmente? Incluso, y aquí voy a hacer uso de la libertad de cátedra, para hacer la siguiente pregunta. Si quien tiene que definir por dónde empezamos también es el Estado. O sea, nos lo va a definir el Estado. Vea, el mínimo de representatividad es para trabajadores y para empleadores, y los sectores van a ser. Incluso preguntaba, porque allá llegó una pregunta, no anoté el nombre, de alguien que decía algo de un supermercado olímpico. Entonces preguntaba, nosotros no tenemos derecho a la negociación sectorial porque en un supermercado se vende de todo. Eso quiere decir que aquí también tenemos que hacer cómo entendemos los sectores, quién define el sector, cómo lo definimos los trabajadores, los empresarios, el Estado, y cómo hacemos esa pedagogía, por dónde iniciamos. Y no sé si el punto de inicio, y por eso digo que va a hacer uso de la cátedra, es el Estado quien tiene que decirnos por dónde iniciar, o nosotros podemos proponer, vea, desde la escuela hagamos un piloto de esto, o por dónde lo hacemos, para que ustedes digan, para que un ejercicio nos pueda abrir las posibilidades de, venga, tenemos vacíos en esto, tenemos vacíos en esto. Y como es la última pregunta de reflexión de cierre, aquí sí nos quedan como 5 minutos para cada uno. Y aquí ya está que se nos acabó. Yo quisiera lanzar una propuesta que anticipo que me van a querer coger a sombrerazos. Por eso es la última. Pero lo hago con la
con la más profunda convicción académica de utilidad. Digamos que yo, que soy asesor de empresa, represento empleadores, represento y defiendo los intereses de los empleadores. Yo parto de una base, y es que aquí tenemos una grandísima oportunidad. O sea, eso es algo que tenemos que aprovechar. Y la pedagogía que hemos hecho los asesores de empresa es con nuestros propios clientes empleadores tratar de transmitir, oiga, aquí hay cosas que pueden funcionar y pueden funcionar muy bien. Y lo tenemos que aprovechar, pero más allá de aprovecharlo, es una realidad innegable. La negociación es una colectiva multinivel, es una realidad innegable, y nosotros estamos quedados porque el mundo hace rato lo hace y lo hace muy bien. Mi propuesta audaz es ¿cuál? O audaz entre comillas, ¿no? Y aquí, insisto, lo hago con la mayor desprevención y lo hago con la mayor, digamos, convicción académica. Y quisiera, por supuesto, a la doctora Mary Laura que se llevara estas reflexiones, que opine sobre esto, al doctor Guarnizo también, a todos los demás. Y es lo siguiente: yo creo que esta es una oportunidad tan importante que tenemos que hacer que esto funcione. Tenemos que hacer que esto funcione. Nos hemos demorado, perdónenme, la doctora Mary Laura lo decía, nos hemos demorado décadas para que esto sea una realidad, y yo creo que es una realidad, digamos, apremiante. ¿Cuál es la propuesta? Si necesitamos que esto funcione y partimos de la base de que debe existir negociación multinivel, si partimos de la base que además no solo debe existir, sino que debe funcionar, o sea, debe ser útil, debe ser funcional, debe generar bienestar, debe generar tranquilidad. Si partimos de la base que va a existir y tiene que funcionar, ¿por qué no dejamos que la reglamentación la hagan los empleadores? ¿Los empleadores? Sí. ¿Por qué? Porque los empleadores... No, ¿por qué lo digo? No, ¿por qué lo digo? Exacto, a eso voy. Si partimos de la base de que tiene que existir y tiene que funcionar, ¿por qué no dejamos que los empleadores digan cómo es que va a funcionar? Partiendo de la base de que va a funcionar y partiendo de la base de que va a existir. ¿Por qué? Porque ese sería el punto de partida sobre el cual se puede construir. Si a la vuelta de 2 años nos damos cuenta que hay algo más que se puede hacer, lo hacemos, lo reformamos, pero al final de cuentas, ¿a qué voy con esto? Que el punto de partida es que va a haber negociación multinivel, va a existir negociación multinivel y tiene que funcionar, y funcionar para todos, funcionar para los trabajadores, para los empresarios, grandes, pequeños, para los sindicatos, tiene que ser útil para todos. Si los empresarios son los que dicen cómo se imaginan que debe funcionar, creo que vamos a tener un punto de partida de mínimos, y sobre esos mínimos podemos construir. Ahora, ¿a qué me refiero con que los empleadores hagan la reglamentación? Pues por supuesto, me refiero es a que los empleadores imaginen cómo es una negociación multinivel y que eso sea verdaderamente atendido por quienes en este momento tienen la capacidad reglamentaria, que es el Ministerio del Trabajo. O sea, pero que sea algo que los empresarios digan, vamos a hablar de negociación multinivel, creemos que esto funciona así. Con una representatividad que para nosotros creemos que debe funcionar así. Con una votación de huelga que entonces debería funcionar así. Con unos mínimos que debería funcionar así. Y que eso tenga eco con el ministerio. ¿Y por qué lo planteo de esta manera? No porque sean los empresarios los que impongan o los que tengan el poder, porque en este momento, de hecho, no lo tienen. Eso es una discusión más profunda. Pero ¿por qué lo digo? Porque si la reglamentación parte no de los sindicatos o no del ministerio, sino una primera reglamentación partiera de los empresarios, eso nos va a garantizar por lo menos unos mínimos. Es más fácil que o el Estado o las organizaciones sindicales reconozcan los mínimos sobre la base de lo que un empleador podría proponer, que creo yo
al contrario, y lo pienso es buscando crear acuerdos y crear consensos. Por supuesto, recibo todos los sombrerazos, pero es en función de crear los mínimos posibles para que funcione. Bueno, gracias, Doc. Igual tenemos que pensarnos que a ver, los procesos de construcción normativa tienen tiempo de presentar propuestas, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es participativo. Tan polémico que hasta le va a replicar el doctor. No, hasta las 6. Pero, a ver, cuando usted no se pone las pilas, viene alguien y es un tercero que define por usted. Entonces yo creo que lo primero es, los actores tienen que ponerse en pro de, o sea, si queremos la conversación, entonces vamos en pro de. Estos son nuestros comentarios al decreto, los de las centrales, los de los sindicatos, los que no quieren, los que sí quieren, y todo abierto. Porque cuando usted no asume la postura, alguien más la va a tomar por usted. Y cuando alguien más la va a tomar por usted, a usted no le va a gustar. A cualquiera que sea. O sea, ¿qué es lo que les pasa cuando van a un tribunal? Yo soy árbitro y frecuentemente uno encuentra que entonces recurre la empresa por esto, recurre el sindicato por lo otro, porque al final cuando el tercero define, pues todo puede pasar y en el VAR la embarran pitando penaltis. Así de sencillo. Cuando usted su decisión la deja que la tome un tercero, que es el Estado, de mala le tocó atenerse. Y yo creo que el primer paso, sinceramente, no lo debería estar dando el Estado. Como esto ha sido tan renuente y la construcción de voluntad ha sido tan compleja, desde el mismo sector sindical para ponerse de acuerdo cómo presentar los pliegos unificados que no han sido... Sí, no es como que tengamos pliegos unificados todos los días, no. Y desde los empresarios con el tema de que no, que solo está regulado por empresa, etcétera, pues como eso no se ha dado, el camino va a dar a que el Estado va a poner unas reglas. Y el problema es que va a tocar jugar con esas reglas y a partir de eso redefinirlas y redefinirlas como ha pasado en el sector público. Yo creo que si se adelantan a eso y empiezan a conversar, podrían ellos mismos diseñar en unas mesas de trabajo la forma de hacer la negociación. Y poner en las reglas como se hace en cualquier acta de instalación. No dedicarse a negociar cuánto es el auxilio y los viáticos y las mesas. Discutamos cómo vamos a resolver el problema que tenemos de negociación aquí, los actores que son. Pero como eso no lo han querido hacer, pues va a tener que venir el Estado a hacer. ¿Cómo debería ser? Escuchando a todas las partes. Y construyendo lo que a la larga para el Estado sea la mejor manera. Si hay una ventaja de que sea por decreto reglamentario, es que todo lo que quede mal va a ser fácil de resolver, no pasarlo por el Congreso, sino que vendrá un actor de gobierno y lo hará. La desventaja es, pues va a depender de cuál es el querer político del actor de gobierno que esté de turno, con los riesgos de que entonces si la izquierda, si la derecha, si el centro, si le cae bien a Petro, si le cae bien a Uribe, eso siempre va a pasar cuando se define por vía de un decreto reglamentario, pero da la ventaja de que todo lo que esté se pueda corregir. Y yo creo que ese es el camino que hay que hacer. Lo primero es escuchar, creo que estos espacios sirven para eso. Y yo creo que sí hay un punto que es muy clave, que aquí lo tocaron, y es que aquí se nos olvida la humanización del trabajo. Porque es que los empresarios también son personas, los trabajadores también son personas, y si nos sentamos a discutir desde lo básico que todos somos seres humanos, ¿no? Porque es que hablar de las empresas y ese papel etéreo ahí, que es una cámara de comercio, esa vaina no es nada. Como el papel que es un sindicato en el Ministerio del Trabajo tampoco es nada. Detrás de eso lo que hay es gente. Si empezamos a pensar que allá detrás hay un ser humano con unas necesidades que pueden ser las mismas que hay del otro lado, que son las experiencias bonitas que uno ve cuando habla de diálogo social en SWP, ¿cierto? El líder sindical se sentó con la persona de talento humano, no a hablar de condiciones laborales, a hablar de los problemas de las notas de los hijos, o sea, a entenderse en las dinámicas de lo que es ser el ser humano para a partir de ahí construir lo que son verdaderamente intereses comunes. Si se empiezan a entender los actores desde ese nivel, el tema va a fluir y seguramente desde los mismos actores saldrá. No creo que la solución sea que venga uno solo de los actores y lo haga, porque seguramente muchas de las cosas que hemos visto han sido provenientes de que hay un actor que está muy cercano al gobierno, que está proponiendo, y eso ha generado diferencias. Como antes estaban otros actores cercanos al gobierno, y eso lo proponía, y también generaba las diferencias. Sí, pues, eso sí, ya es discutible quiénes son los que están detrás del poder y quiénes son los que manejan, eso sí, no me meto ahí, son muy delicados. Pero justamente si nos entendiéramos como personas creo que fluye. Y si las partes se adelantaran, creo que saldría algo mejor. Si las partes no hacen nada, va a salir lo que salga por un decreto reglamentario y muchas personas saldrán muy felices y muchas otras no saldrán contentas. Pero eso es lo que hay y con eso toca jugar. ¿Sí, no? ¿Sí? Al que quiere más, que lo que tenga, le diría a mi papá. Muchas gracias. Se miran. No. Miren, Es una reflexión de cierre fuerte. Sí. Aquí cerramos
con altura. Miren, en todo fenómeno social, y la negociación colectiva lo es, ¿sí? Hay varios ejes que son inevitables. Uno es el fenómeno organizativo, es decir, cuáles son los actores sociales que están concurriendo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si no hay un actor social, por más norma que tengamos, no va a pasar nada, como ha pasado muchas cosas. ¿Sí? En segundo lugar, el tema jurídico juega, ¿sí? Pero hay otro espacio que puede finalmente ser determinante, que es el tema político. Y se puede arribar a acuerdos políticos en relación con eso. ¿Sí? Y por eso tengo que disentir de la propuesta del doctor Marco. No, ¿por qué? Porque hay que escuchar a todos los actores. Hay que escuchar la institucionalidad, porque esas distintas perspectivas del fenómeno, esas miradas distintas del fenómeno, si tenemos la destreza, la habilidad de encontrar qué hay de común en cada uno, nos vamos por ahí. Y podemos empezar por pequeños acuerdos. O sea, quien crea que va a ser la revolución desde el pliego sectorial está equivocado. Hay que ir construyendo el camino a partir de un aprendizaje permanente. Por eso yo comparto lo que plantea Mary Laura, no en términos de un fenómeno de transición, sino de evolución permanente. Son fenómenos dinámicos y lo que sí tenemos que tener todos los actores es la virtud de estar leyendo cómo va evolucionando el fenómeno para intentar comprenderlo mejor y de esa manera sugerir alternativas para corregirlo, ¿sí? Yo creo que es eso. El mundo del trabajo es un mundo donde están los empresarios, los trabajadores y están las autoridades también. Y cada uno tiene algo que decir desde su perspectiva. Incluso los jueces de la República tendrán que decir cosas frente a eso. Y yo creo que en la medida en que, más allá de dónde se origina, lo más importante es cómo nos vamos a escuchar. Y esa es la importancia de este diálogo. ¿Cómo vamos a tener la capacidad de escucharnos? Y en términos de negociación, ¿qué tanto estamos dispuestos a ponernos en el calzado del otro, en el zapato del otro, para saber por qué está pensando de esa manera y para entender por qué tiene esa mirada particular de un fenómeno que difiere de la forma en que lo estamos viendo? ¿Sí? Yo creo que es ahí donde tenemos que tener una virtud, en un espacio en el que generemos las condiciones para que cada actor pueda manifestar su mirada y la forma en que pensaría cómo resolver el problema. Gracias. La reflexión de cierre. No, yo. ¿Qué te decía? Creo que los empleadores han tenido la palabra demasiado tiempo y han tenido el Congreso y el gobierno demasiado tiempo. Y en esta oportunidad hay un gobierno que es abiertamente pro trabajador y pro organizaciones sindicales. No se les ha impedido hablar, sino que se les ha invitado el doble de lo que se invitaba siempre. Y aún así no han propuesto. Creo que, pero seguimos en la conversación. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Iván y Carlos, y es que una sola parte no puede imponer. Precisamente cuando hablamos de diálogo social y cuando hablamos de negociación colectiva es algo que no puede hacerse solo, como se ha hecho durante tanto tiempo, y es unilateralmente con imposición de condiciones, y creo que llega el momento precisamente para que en la construcción de paz y democracia tengan la oportunidad de hablar todos los actores, incluidos, por supuesto, el empresariado, pero por primera vez incluido el actor sindical, incluidos los trabajadores y trabajadoras. Y creo que, si bien tú insistes, llevamos mucho tiempo, podemos llevar más tiempo, bueno, al contrario, si llevamos tanto tiempo, ¿por qué no damos el primer paso y vemos a dónde nos lleva? Creo que es un momento de cambiar, de intentar cosas diferentes, a ver cómo nos va. Gracias, no, yo quiero cerrar agradeciéndoles porque, a ver, con qué me quedo y que el primer paso también es empezar a cerrar, o sea, tenemos muchas brechas
y empezando por la brecha trabajador-empleador, pero hay una brecha cultural y social que tenemos y es la confianza. Y realmente es algo en lo que debemos seguir trabajando, en construir confianza entre nosotros, porque el conflicto armado y los estigmas, toda la violencia que se ha cernido en el mundo del trabajo también nos ha polarizado y nos ha hecho que nos veamos como enemigos. Agradezco a todos la altura de este diálogo, al doctor Barco, porque de pronto se pudo haber sentido en minoría, pero está bien generar confianzas, porque eso es lo que necesitamos y eso es, digamos, lo que queremos construir desde una escuela de diálogo donde podamos decir, venga, sentémonos a echar cabeza y a escucharnos cómo puede ser, a ser francos en las postulaciones y decir, sí, puede ser que me den el sombrerazo, pero que podamos hablar abiertamente y claramente de por dónde empezar un reto que es muy grande, porque aquí es la negociación no solamente sectorial, no solamente creo que le puede apostar a muchas garantías en materia de derechos laborales y garantías frente a derechos fundamentales del trabajo de las trabajadoras y trabajadores y las libertades sindicales, sino también creo que nos puede ayudar mucho a cerrar estas brechas de desconfianza que tenemos y a vernos en lo humano y a vernos en las potencialidades que podemos trabajar por un país finalmente. Por mejorar las condiciones de las personas que habitamos en un país y creo que la vía del diálogo sea nuestra vía de comunicación y nuestra vía de entendimiento, siendo además, cuando hablamos en otros sectores, yo vengo del mundo de los derechos humanos, a veces dicen que es el mundo del trabajo, claro, como la OIT habla de diálogo social desde hace tantos años, hay otros sectores de la sociedad que piensan, no, es que eso por allá son flores. Y entonces les digo, mira, a veces ha sido más fácil ver dialogar a una víctima con un victimario que a un sindicalista con una empresa. Y eso debemos afrontarlo y debemos trabajar en cerrar esas brechas de desconfianza para ir hacia a unos espacios de trabajo amables, democráticos y la paz laboral que sea un ejemplo de paz para la sociedad. Entonces, muchas gracias, doctor Carlos, Mary Laura, a nuestros compañeros que nos acompañaron en este espacio y a quienes siempre nos acompañan virtualmente. Muchas gracias por esta sesión, de verdad, yo aprendo un montón y quienes nos quieran seguir acompañando, en 15 días estaremos con otro tema por este espacio. Muchas gracias a todos y todos, muy puntuales del día de hoy, lo hemos logrado. 5:59, ya nos pasamos. Gracias a todos y todas. Gracias. Que estén muy bien. Adiós. Sentémonos con Iván para... Muchas gracias a todos.